Don Jorge. Cuando conocí a don Jorge vivía en la calle de Recreo en la colonia del Valle. Su casa tenía un portón de madera, estaba rodeada de muros de piedra. Al entrar a la casa había un pasillo, y entonces una segunda puerta que dirigía a un amplio hall que tiene un mueble antiguo, francés con espejo y horquillas de madera con incrustaciones de concha nácar. El piso era de duela y al entrar se desplegaba un amplio pasillo que dirigía a la sala, a la derecha con puertas de cristal cincelado. A la izquierda estaba el comedor muy amplio, como de 12 metros de largo y 10 de ancho. Una mesa en el centro de madera finamente labrada y sillas de piel con las cabeceras altas. Ahí se daban las clases. Yo casi siempre llegaba temprano y me sentaba en el comedor, y don Jorge, ocupado en la cocina, preparaba su cena, que generalmente era avena. Utilizaba leche pura de vaca que compraba en un establo allá por Tacubaya. Lo acompañé algunas veces en su carro. Creo que era un Rambler, pero tenía un defecto en la puerta del manejador, que cuando caía en un bache se abría la puerta y don Jorge, sin bajar la velocidad, casi se salía del carro para cerrarla. Era formidable verlo con gran agilidad para su edad. Mientras esperaba en la mesa a que él cenara, me preparaba un recipiente de café turco. Cuando llegaban los demás, preparaba otras 2 jarras con tazas de colores, unas amarillas, otras rojas, azules y creo que verdes. Se sentaba en la cabecera de la mesa y recuerdo que tenía 2 suéteres, uno azul cielo y otro mostaza. Siempre los usaba con camisa blanca. Su cabello blanco, sus manos curtidas de trabajar en la fábrica. Él tiene una fábrica de muñecas en la calle de Guilati, en San Miguel Chapultepec, a media cuadra de Los Pinos. En las épocas de Navidad vendía a las grandes tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro y otras jugueterías. En las tardes se reunía con algunos de sus trabajadores y jugaban dominó. La fábrica era una casa antigua de la época porfiriana, con enormes cuartos y un patio central. Don Jorge era muy querido por todos sus trabajadores. Cuando pensó que era tiempo de retirarse, intentó dejar la fábrica a los propios trabajadores, pero en la Secretaría del Trabajo los abogados no creían que eso pudiera suceder y aconsejaron a los trabajadores que no aceptaran porque posiblemente era un engaño. Estos se comportaron tontamente y no aceptaron. Finalmente los liquidó y perdieron así la gran oportunidad de su vida. No podían creer que les regalaría la fábrica. Así es la naturaleza humana. Cuando don Jorge se sentaba a dar la clase, se transformaba completamente, entrelazaba sus manos y explicaba la teosofía de una manera clara y contundente, y nos decía que lo interrumpiéramos para hacer preguntas. A veces al intentar preguntar no podíamos hacerlo con claridad y pacientemente nos ayudaba a aclararnos las ideas y nos decía que debíamos aprender a preguntar, que era muy importante. A veces nos faltaba alguien que pretendía desviar la clase con preguntas personales y nos decía que las preguntas deben hacerse con un carácter general, ya que las personas no acarreaban ningún beneficio para los demás. Insistía en estudiar la doctrina de karma y reencarnación, para lo cual traducía artículos al español en hojas de la fábrica de muñecas y así las leía. Después alguien llevó una máquina a escribir y se empezaron a mecanografiar. Ya fuera de la clase, todos buscábamos su consejo en asuntos de carácter personal y nos aconsejaba con paciencia. Todos nos sentíamos protegidos de alguna forma. Lo veíamos como a un segundo padre. Siempre estaba activo haciendo recortes en las telas de las muñecas, llevando a sus nietos a la escuela, atendiendo las necesidades de la casa y solo cuando se sentaba en la clase se relajaba del día. Hubo un tiempo que los domingos a mediodía en el jardín de su casa leía el Bhagavad Gita y nos sentábamos en el pasto a escuchar e intentar aprender las enseñanzas de Krishna. Fue para todos una época de despertamiento espiritual y realmente nos sentíamos felices. Ahora que estos recuerdos me llegan a la mente, siento añoranza de esos momentos. Don Jorge decía que el grupo estaba protegido y que debíamos confiar en nuestro karma. Todo individuo tiene momentos claves en su vida y para mí el haber conocido a don Jorge y haber bebido de su sabiduría es de lo más importante que me haya ocurrido. El legado de don Jorge es enorme.
tradujo los libros que ahora tenemos en español. También en sus clases profundizaba más a medida que avanzaba el grupo, aunque debo confesar que había ideas que todavía resultan un enigma para mí. Pero así la teosofía. En palabras de Guillaume Josh, le da a la mente de un hombre sus mayores alcances, pero tan somera es en sus orillas que no abruma el entendimiento de un niño. Don Jorge nació en el Líbano. Cuando le pregunté su fecha de nacimiento me dijo que no sabía, que su madre le decía que lo único que recordaba era que fue en época de invierno. Su padre emigró solo del Líbano y llegó a México sin un centavo en la bolsa. Después de trabajar años juntó dinero para los pasajes de su familia. Mientras tanto pasaron muchas penurias para sobrevivir hasta que finalmente pudieron llegar a México. Estudió para químico en los Estados Unidos. Fue cuando entró en contacto con la teosofía en esta vida. La universidad en que estudió era jesuita e intentaron reclutarlo, pero optó por la teosofía. En la logia le dijeron que había sido una gran pérdida para los jesuitas. La memoria de don Jorge siempre estará en nuestros corazones. En estos momentos en que existe caos entre la humanidad, nos debe llevar a la reflexión de que solo a través de nuestra parte espiritual es que podremos afrontar con serenidad los eventos por venir, siempre intentando confiar en nuestro karma, incluso si nos dirige hacia la muerte. Escrito realizado por un estudiante.